Hola, en este video veremos acerca de algunos tipos de integrales muy especiales, los cuales contienen funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas tienen ciertas potencias. Para esto hemos visto y sabemos que algunas funciones dentro de las integrales que comúnmente nosotros trabajamos, pues presentan algunos cambios muy significativos. Por ejemplo, la función trigonométrica seno de x, pues llega a tener alguna potencia, ¿no? Por ejemplo, que sea un 2, un 3, un 4, y pues se requiere calcular la integral de una función, por ejemplo, de este tipo. Entonces, en el caso, por ejemplo, que tengamos esta función y que la n, que es nuestra potencia, sea un entero positivo, lo vamos a manejar así, un entero positivo, pues para esto nosotros tendríamos que descomponer la función seno, o mejor dicho, la potencia del seno, en dos funciones que se están multiplicando y realizar algunos cambios de variable, ¿no? Por ejemplo, inclusive transformar con identidades trigonométricas este tipo de función. Aquí solamente voy a presentar la integral, por ejemplo, de seno de n de x es igual, haciendo su deducción es menos 1 sobre n, seno de n menos 1 de x por coseno de x más n menos 1 sobre n, y aquí sería seno n menos 2 de x, ¿sale? Esto es solamente una deducción o la fórmula, mejor dicho, que se viene de la deducción de este tipo de expresiones. Y siempre la pregunta es, ¿no? Porque muchos de los formularios llegan a tener estas expresiones y es cómo llegan a este tipo de funciones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso donde nuestras funciones llegan a estar mezcladas, por ejemplo, la función seno de n de x, o la función seno a la n, perdón, de x, por coseno a la m de x de x. Esta es una fórmula que muy comúnmente en los libros y en la bibliografía que presento aquí vienen, y viene por casos, ¿verdad? Donde m y n, por ejemplo, son pares, ¿sí? Ambas potencias, tanto para m como para n, son pares y se puede deducir de ella cierta expresión. O cuando en el caso, por ejemplo, que n o m sea impar, ¿no? Cuando algunos de estos sea impar, pues también nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, esta deducción. Y bueno, en la parte que ahora yo voy a trabajar, pues tiene que ver con funciones no necesariamente senos y cosenos, sino ahora con funciones, en este caso un poquito, pues que casi comúnmente llegamos a evitarlas cuando llegamos a este tipo de problemas, ¿no? Donde ya tenemos funciones que se están multiplicando y las funciones es tangente y es la función secante, ¿sale? Estas dos se están multiplicando, tienen potencias m y n distintas, y aquí, por ejemplo, la idea es que yo pueda reescribir una función, ya sea la función secante con respecto de la función tangente o viceversa, utilizando identidades trigonométricas. Por ejemplo, llegaríamos a tener aquí donde n es par, y poder deducir también esta parte, ¿verdad? O el otro caso donde m es impar y hacer precisamente las deducciones para la fórmula. Lo que voy a hacer para esta sesión es precisamente encontrar la deducción de cuando tengamos la tangente a la n, ¿sale? A la enésima potencia. La única condición que aquí tenemos es que n sea mayor o igual a 2. Aquí puede ser par o puede ser impar. La única condición es que n sea mayor o igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a partir precisamente de descomponer esta función. De acuerdo a la potencia que nosotros tengamos, voy a poner tangente al cuadrado de x que multiplica a la tangente
de n menos 2 de x. ¿Sale? Si nosotros hacemos esta multiplicación, pues estoy regresando a la tangente de n. ¿Por qué razón hago esta descomposición y no utilizo otra? Bueno, porque yo tengo una identidad trigonométrica donde la tangente cuadrada de x es igual a la secante cuadrada de x menos 1, ¿sí? Y bueno, pues es lo que voy a utilizar. En lugar de poner tangente, vamos a poner, en este caso, secante cuadrada de x menos 1, que multiplica o está siendo multiplicada por la tangente a la n menos 2 de x, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, esta tangente, esta función tangente la voy a multiplicar por los dos términos que están dentro del paréntesis y me quedaría de la siguiente forma, como secante cuadrada de x tangente a la n menos 2 de x menos la tangente de n menos 2, bueno, aquí le voy a quitar estos paréntesis, bueno, de x, pongo aquí el paréntesis más grandote para indicar que es toda la integral de estos dos términos, ¿ok? ¿Qué hago ahora? Voy a hacer la separación, ¿sí? Voy a realizar la separación, aquí voy a poner los iguales que me están faltando. Aquí voy a separar por propiedades de la integral, lo podemos hacer sin problema, secante cuadrada de x por la tangente a la n menos 2 de x menos la integral de la tangente a la n menos 2 de x, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos entonces en esta parte. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Bueno, pues vamos a utilizar un cambio de variable, está bien, vamos a realizar un cambio de variable en el cual vamos a ver, necesito en la primera integral, ¿ok? Un u y que cuando lo derive me dé por ahí la secante, ¿están de acuerdo? Secante en este caso cuadrada. Y vean que de aquí lo podemos obtener sin ningún problema. Entonces, voy a poner esto aquí. O sea, tengo esta figurita que me está estorbando. Pero es dentro de la plantilla. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces aquí voy a poner la integral. Lo voy a poner por separado. La integral de la secante cuadrada de x por la tangente de x. Vean lo que voy a hacer. A la n menos 2 de x. Estoy sacando la potencia para decir que u es la tangente de x y de u, ¿sale? El diferencial de u sería la secante cuadrada de x. Es decir, esta integral se va a transformar de la siguiente forma. Se va a transformar como u a la n menos 2 de u, ¿sale? En eso se transforma esta integral. Y si yo quisiera ya integrar con respecto de u, pues en este caso su integral sería u a la n menos 1 sobre n menos 1, ¿sí? Esta es de la integral que tenemos en este lado. Ahora, la segunda integral, están de acuerdo que hay un detalle, ¿no? La segunda integral, que precisamente es esto que está aquí, pues no podríamos integrarla, ¿sale? En este momento, porque necesitamos un valor de n, si no tendríamos que hacer una descomposición muy similar a lo que empezamos a realizar. Entonces, esto que yo tengo aquí, ¿cómo puedo entonces como que finalizar o deducir? Vean, aquí mi integral era la integral, de hecho vamos a borrar aquí. ¿A qué es igual esta integral? Vamos a poner un color que se distinga. Vamos a ver, este morado. Vamos a ver aquí, la tangente de n a la x quedamos que es igual a la integral de la secante cuadrada por la tangente a la n menos 2, que ya vimos que es u a la n menos 1. Pero ¿quién era u? U es tangente de x a la n menos 1. ¿Todo entre quién? Entre n menos 1 menos, y aquí es donde queda la generalización de la expresión.
porque aquí me quedaría tangente de, en este caso, tangente de x a la n-2 de x. ¿Ok? Esto que acabo de poner en morado es precisamente la fórmula para poder calcular la tangente de n. ¿Qué es lo que observamos? Que dentro de la integral tengo que volver a realizar otra integral y lo que va a pasar es que va a ir disminuyendo precisamente el valor de n. ¿Ok? Entonces, pues vamos a utilizar precisamente esta fórmula para que podamos calcular ahora la integral de la tangente al cubo, la tangente al cubo de x. Entonces, voy a poner por acá la formulita que acabamos de obtener y ver si podemos utilizar esto, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, aquí la voy a reescribir de esta forma. n-1 de x menos la integral de la tangente de n-2 de x, siempre y cuando n sea mayor o igual a 2. Entonces empezamos por ver si tenemos esta misma estructura y la condición. Y sí, ¿verdad? Porque la potencia es mayor o igual a 2, es decir, en este caso n vale 3 y podemos utilizar muy bien la fórmula. Entonces esto va a ser igual, nada más vamos a sustituir a 1 entre 3 menos 1, tangente, aquí sería 3 menos 1 de x menos la integral de la tangente de 3 menos 2 de x de x. Vamos simplificando y esto nos da un medio de la tangente cuadrada de x menos, aquí es la integral que tenemos que realizar, y la integral de la que tenemos que realizar es la integral de la tangente, ¿sí? Esto ya es un poquito más fácil, inclusive hasta en cuestión de memoria, obtener la integral de la tangente de x, que para nuestro caso es el logaritmo menos el logaritmo, pero con este menos se va a volver más, el logaritmo del valor absoluto de coseno de x más nuestra constante de integración. ¿Ok? Aquí hay cambios, ¿no? Dependiendo ahí cómo estén sus formularios, puede ser que obtengan otra integral para la tangente y la obtengan de esta forma. Esto va a depender de cómo vayan deduciendo la integral de la tangente. O en su momento, por ejemplo, utilizar las identidades trigonométricas y también las leyes de los exponentes, no, las leyes de los logaritmos para obtener cualquiera de las dos, pero ambas son correctas. ¿Ok? Bueno, pues esta es la bibliografía y pues les agradezco su atención.